atención un poco de la tarea anterior. ¿Ya? Bueno, ya estamos grabando. Pues vamos a ver un momento el blog para ver ahí un poco las cosas pendientes. Bueno, esto es lo de ahora. Voy a retroceder un poco, ¿ya? De lo que he estado leyendo de la actividad 3, hay varias cosas que me preocupan, porque está algo, sí, está algo por ahí, pero me parece que falta precisar algunas cosas que yo esperaba encontrar en las respuestas, y la verdad es que no las estoy hallando como hubiera querido. Vamos en quinto, esto es quinto, quinto. Ahí está. A ver, en la primera pregunta, bueno, eso sí creo que ahí sí lo encuentro más sencillo. La primera pregunta de la actividad 3, hay un texto que leer y ustedes tienen que indicar qué es lo que querían, qué objetivo tenían esos reyes y el emperador de Rusia, ¿no? En ese caso, esos emperadores o reyes, que querían evitar, y es evidente que querían evitar la propagación de las ideas de la Revolución Francesa. Eso, en general, sí, por ahí lo están concentrando bien. Ahora, es la otra pregunta. A ver, a ver. La otra pregunta que trata de la revolución de 1830, 1848, que es la que yo veo. Ya, a ver, es esta parte. Hay una pregunta ahí donde indica, ¿no? Eh, una comparación entre la revolución de 1830 a la de 1848. Aquí tengo un ratito, checar la pregunta, un ratito, por favor. Un ratito. Justo tengo acá algo que estaba revisando. A ver, dice, ¿qué cambios se dieron entre la revolución liberal de 1830 y 48? Y 48 en la actualidad. Ya, ahora sí. A ver, ya. Entonces, el libro obviamente lo va explicando y ya. A ver, eso, la pregunta no tiene que ver con esta parte de acá, ¿no? ¿Qué cambios tiene que ver entre la revolución de 1830 y 1848? Ahora, por ahí alguien bastante inteligente ha copiado algo muy parecido a esto, pero recuerden que hay que explicar. Entonces, solo copiar no es suficiente. Por ahí algunos han estado indicando, ¿no? Sí que cambió con lo de Luis Felipe, Orleans, que hubo rebeliones, en fin, ya, y eso está muy bien. Pero hay más cosas que eso. Entonces, si ustedes ven acá, ¿qué cambió de la revolución de 1830 a la de 1848? Es que en 1830 defendía el liberalismo como ideas y en 1848 ya hablaba de la defensa de la democracia como sistema de gobierno. Entonces, y es un cambio más fuerte. Por otro lado, se pasa al sufragio censitario, o sea, el voto de solamente hombres con dinero, que era un voto muy elitista, muy restringido, y se propone el sufragio universal, que voten todos los hombres. En realidad no las mujeres. Uno diría, no es universal por tanto, claro, no es totalmente universal, pero ya aquí se logra el voto de todos los hombres, sin distinción de dinero u origen noble, sino que todo hombre, campesino, burgués, obrero, noble, en fin, todo hombre ya podía votar. No el voto femenino todavía, pero ya hay un cambio, ¿no? Del voto por riqueza, voto censitario, al voto universal de hombres, ¿no? Hay un cambio importante. Se sigue enfatizando la soberanía nacional porque hay nacionalismo, ya por eso han dicho eso, también está muy bien. Se enfatiza también la libertad de prensa y de la igualdad jurídica, pero la desigualdad social que había en 1930, ya en 1848 hay la idea de luchar, luchar contra la desigualdad social, criticar la desigualdad social, económica y cultural. Es decir, igualdad jurídica ya hay, porque recuerden que ya en esa época se habla que todos somos iguales, por eso hay el sufragio universal. Pero ya se critica también el que haya pobreza, el que haya ricos y pobres, o el que la educación no es para todos. Otro cambio, y ahí eso sí lo que varios sí han mencionado,
es que en 1830 se logró una monarquía limitada, que fue la monarquía de rey Luis Felipe I, y en cambio, para 1848 se logra la república, ¿no? Y alguno por ahí mencionó a Napoleón III. Ya, por ahí estamos bien. Ahora, luego, la otra pregunta dice, la tercera, dice, ¿y qué tiene que ver o qué en comparación, qué semejanza o diferencia puede haber entre la de 1848 y la actualidad, nuestra democracia actual? Por ejemplo, en el momento actual, ¿hay una defensa de la democracia con los votos y las elecciones? Por supuesto, ¿no? Aunque la democracia es más completa. El sufragio universal en esa época era solamente para los hombres. En la actualidad, ¿solamente votan los hombres? Evidentemente, no, ¿verdad? Ahora sí tenemos un verdadero sufragio universal. Porque, como también lo vamos a ver el día de hoy, ya no solamente votan los hombres, también votan las mujeres y un montón de grupos más que antes estaban marginados del voto, ahora votan, ¿no? Ahora sí realmente hay sufragio universal. La idea de soberanía popular, eso continúa. La libertad de prensa también continúa. Crítica a la desigualdad social, económica y cultural. Por ejemplo, esto es algo muy actual ahora con la segunda vuelta, ¿no? Tenemos dos candidatos que representan ideas diferentes. Y uno de ellos, ¿no? Está basando toda su campaña en esto, ¿no? Entonces, creo que es muy actual. Y una república, bueno, somos una república, ¿no? Entonces, hay cosas que se mantienen y cosas que no han cambiado. Eso es lo que yo esperaba leer en la tarea y no está muy claro. Ahora, en la última pregunta, que tiene que ver con Mazzini, eh, que es la unificación italiana, ¿no? Bueno, para eso muestro esto ya. Lo que Mazzini dice es, y también ahí algunos han dado en el blanco, pero algunos han sido muy literales, han copiado lo del texto, pero no han entendido, parece, lo que dice el texto. Entonces no está muy claro ahí la idea. Han sido muy textuales. Lo que dice Mazzini son dos cosas. Él dice, a ver, los italianos tenemos muchas cosas en común. Él dice, tenemos la misma lengua, tenemos la historia común, tenemos todo lo que nos une. Sin embargo, estamos separados, como dicen, ¿no? En 8 estados, sin los mismos gobiernos. Y Austria está metida en Italia. Entonces él dice, ¿somos o no somos una nación? Es lo que él está cuestionando, es eso, ¿no? Porque, insisto, él dice, somos una nación porque tenemos el mismo idioma, tenemos muchas cosas en común. Una historia común, territorio, los Alpes, ya. Todo eso nos une. Pero, sin embargo, estamos divididos en 8 estados. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que él está diciendo es una crítica. Por eso ustedes tienen que comentar, ¿no? ¿Cuál es la idea de la nación que él critica o que él afirma? Porque él dice, tenemos todo para ser una nación y no lo somos. O sea, deberíamos tener un solo país, pero estamos divididos. Entonces, eso es lo que ustedes tenían que explicar. Y es lo que no, o sea, copiar literalmente partes del texto no es explicar esa contradicción que Mazzini menciona. Porque insisto una vez más, y con esto acabo, porque si no, no avanzamos, que él menciona que Italia tiene todo para ser una nación, porque, y eso es lo que resalta al principio, que tienen mucho en común, pero sin embargo, a pesar de eso, no lo son, porque están divididos políticamente en gobiernos diferentes y Austria está metido ahí evitando que se unan. Entonces, él está criticando esa falta de unión, el que sean realmente todos italianos, pero que en la práctica están divididos, como si no lo fueran. ¿Bien? Eso, bueno, había que leerlo con calma, ¿no? Pero sí, eso es lo que dice el texto. Bueno, dejo eso ahí entonces. Y bueno, ahí ya están, van a ir leyendo ahí los comentarios y en su mayoría son que les faltó explicar, ¿no? Lo que yo veo es que faltó ahí entender bien, bueno, y ustedes ven ahí la información, ¿no? Está, yo les expliqué eso, entonces han tenido que leer un poco más el libro y sobre todo el esquema que está ahí, que les ayudaba, y con el libro que podía, y los videos, podían haber tenido, había, podían haber respondido mejor las preguntas. Por ahí algunos estoy viendo que sí, ¿no? Pero poco, hasta ahora de lo que he podido leer, y estoy encontrando que están, como se dice, a medio camino entre la respuesta como debía ser
y lo que ustedes han propuesto. O sea, están por ahí algo han tenido la idea, pero no han llegado a lo que creo que hubieran podido lograr. ¿Ya? Esto como aclaración. Entonces, vamos a ver ahora sí lo de ahora. Ahora sí hablamos del Perú y creo que está muy bien porque ya hemos visto toda la parte europea, ¿no? El siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Y justamente el siglo XVII coincide con que nosotros éramos colonia española y el siglo XVIII todavía éramos colonia española. Entonces, ya en el siglo XIX ya éramos una república. Entonces, vamos a volver a ver lo del blog, ¿ya? Para darle un poco de contexto a la primera pregunta. En este caso vamos a ir pregunta por pregunta, para que no haya mayor confusión. La primera pregunta, como se han dado cuenta, y ahora sí vuelvo a la parte superior, la primera pregunta tiene que ver con el virreinato, ¿no? Y si vieron el programa ayer, ahí se vio justamente sobre ese aspecto, ¿ya? A ver, tenemos acá el blog, y en el blog he puesto un par de esquemas y un par de videos. Ya dice acá, elección de autoridades en el virreinato de la República. Bueno, casi me junto. Ya, el virreinato de la República, e inicios de la República. Dice acá, entonces, primero que todo, recordemos, de repente ustedes han visto esto el año pasado, sí lo mencionamos, sí lo mencionamos. Pero bueno, revisamos. ¿Cómo era el gobierno español? Bueno, primero que todo, obviamente había el rey en España, rey absolutista, por supuesto. Y hubo varias dinastías, Habsburgo y luego los Borbones. Y para el gobierno en América, porque el gobierno en Europa era diferente, pero el gobierno en América, el rey tenía el apoyo del Real y Supremo Consejo de Indias. Recuerden que durante mucho tiempo América la llevaban las Indias occidentales, ¿no? Era esta la máxima institución judicial. Todas las leyes que se aplicaban por acá venían del Real y Supremo Consejo de Indias. Entonces el rey, y eso lo hemos visto ayer, designaba a un virrey o un representante. Y como hemos visto el día de ayer, usualmente esos virreyes eran familiares del rey, o sea, era gente de su confianza, no cualquiera era virrey. El virrey era enviado de España aquí y tenía el apoyo de la Real Audiencia, era un tribunal superior. Sobre todo tiene que ver con la parte de justicia, ¿ya? La Real Audiencia. La Real Audiencia no era formada por cualquier persona, sino por personas de dinero, españoles en su gran mayoría. Con el tiempo algún criollo también logró entrar a la Real Audiencia, pero eran gente que tenían propiedades, tenían negocios, gente de dinero. No cualquiera entraba ahí. En su mayoría españoles, como dije. Ahora, la Real Audiencia gobernaba ayudaba al virrey en el gobierno de todo el virreinato. Fuera de Lima habían los corregimientos. Los corregimientos eran como distritos, entre distritos y provincias, porque algunos podían ser grandes y otros más pequeños. Y en el caso de los corregimientos, fueron creados por López García de Castro, y la principal función en los corregimientos era recaudar impuestos. El gobernante se llamaba corregidor. Y en este caso no había tampoco elección, sino que para ser corregidor, durante mucho tiempo, prácticamente el rey ponía en venta el cargo y el que pagaba más se quedaba con el cargo. O sea, era una cosa así. No era elegido democráticamente, sino que mucha gente quería el cargo y el virrey los elegía. Y acá se ha demostrado que mucho también tenía que ver el dinero, ¿no? Se pagaba por el cargo. ¿Por qué un corregidor pagaría, o por qué una persona pagaría para ser corregidor? Porque acá había mucha corrupción y muchos corregidores, eh, de lo que cobraban los impuestos a los indígenas, porque eran ellos los que pagaban impuestos, se quedaba con una parte, o sea, cobraba de más, una parte era para él y una parte, obviamente, iba al virrey que lo mandaba por vía de barco a España, ¿no? Entonces había mucha corrupción acá. Por eso hubo muchas rebeliones en el virreinato, porque los regidores eran bastante abusivos
Y recuerden nada más Tupac Amaru II, cuando se rebeló en 1780, en pleno siglo XVIII, y eso fue inclusive antes de la Revolución Francesa, 9 años antes, lo primero que hizo fue capturar a un corregidor y lo colgó por abusivo. Entonces, de hecho, Tupac Amaru se rebeló por el abuso de los corregidores. Y uno de sus pedidos fue que los eliminaran, ¿no? Que suprimieran, porque eran muy abusivos. Posteriormente, justamente por eso, los corregimientos fueron eliminados. Y en vez de estos corregimientos, surgieron las intendencias, un territorio más grande. Y como ven acá, habían estas intendencias que luego van a ser las provincias y luego van a ser la base de los departamentos. Y de ahí van a surgir los departamentos como los vemos ahora y las regiones. En las ciudades gobernaban los cabildos. El cabildo sería lo que es la municipalidad, ¿no? Igualmente, era un cargo rotatorio entre la gente rica de la ciudad. No, era, no había voto acá, ni mucho menos. Y los alcaldes, porque así se llaman los gobernantes de los cabildos, los alcaldes tenían el apoyo de asesores, que serían los regidores. O sea, en esa época también había regidores como ahora. Pero igual, era gente de dinero, no cualquiera era regidor. No había votos para eso. Y, por cierto, también en esa época había ya los serenos que en las noches vigilaban las calles, igual como hacen los serenos de ahora, ¿no? Y en las zonas andinas había las reducciones, donde se juntaban los pueblos de los indios. Ahora, entonces, esta era la forma de la organización colonial. Pero que el texto 1 nos habla del virrey, ¿no? A ver, veamos acá lo que dice del virrey. Requisito, ser español. Ningún virrey fue criollo nunca. Todos fueron españoles. Pertenecer a la clase social alta, nobleza. Distinguirse en los cargos desempeñados. Era seleccionado y propuesto por el Consejo de Indias, pero era el rey el que lo nombraba. Y obviamente, un elemento importante, como vamos a ver en el texto, era que era un familiar del rey, alguien conocido del rey. Usualmente gobernaban más o menos unos 6 años, o un poco más, un poco menos. Ahora, y aquí está lo interesante, el virrey tenía un montón de poder, ¿ya? Un montón de poder. Era representante del rey en lo político, máxima autoridad, legisla la vida colonial. Acá no había congreso, él daba las leyes, y en general más que las leyes, él aplicaba las leyes que venían de España. O también podía proponer leyes propias y que eran necesarias para el virreinato del Perú. En lo económico, dirige la recaudación de impuestos. No había pues la SUNAT como ahora, ¿no? Él guiaba esto y para lograrlo tenía los corregidores. Fomentaba la industria del comercio. En el aspecto militar, era el jefe de las Fuerzas Armadas de tierra y mar. Y su objetivo era obviamente mantener la paz. O sea que si había una rebelión o había piratas, porque en esa época obviamente había piratas que atacaron el virreinato, él era el jefe militar de las tropas, que aquí habían, que eran tanto de españoles y también de criollos, porque en esa época también se hacían levas y se formaban regimientos por caso ocurría algo. En lo social era la persona más importante, no debía casarse en la colonia, o sea, debía venir ya con su esposa, justamente para que no hubiese problemas de intereses, ¿no? Porque si se casaba acá o tenía un tipo de relación aquí con alguien, podía pensarse que muchas de sus decisiones podían estar influenciadas por alguien. Obviamente esto no se cumplía por completo. En cuanto a lo judicial, era el presidente de la Real Audiencia, pero él no podía opinar y no podía votar. O sea que la Real Audiencia realmente había una división de poder aquí entre él y la Real Audiencia, pero él sí tenía todo el poder político y legislativo. Podía conmutar sentencias. En lo religioso, él nombraba a los párrocos y velaba por la propagación de la fe. Y lo demás ya estaba en manos de la iglesia, ¿no? El obispo, el arzobispo de Lima, que por supuesto tenía otros poderes, otras funciones. Y cuando acababa su gobierno, tenía que presentar un informe llamado Memoria ante el Consejo de Indias. Y había un juicio de residencia. Es decir, el Consejo de India, cuando él acababa, no se podía ir a España, sino tenía que quedarse con tiempo. Se le investigaba para ver que había hecho un buen gobierno y
Si había hecho un buen gobierno, normal, podía volver a España, y si no, inclusive podía ser enjuiciado. O sea, no es que también hacía lo que venía en gana, puede ser investigado. Pero ¿había mucha corrupción en la colonia? Sí, había bastante problema de corrupción. Justamente por el poco control que había de España y por el control era muy tardío, ¿no? Le investigaban recién al final de su gobierno. O sea, y considerando que en esa época venir de España a América duraba por lo menos varios meses. Entonces, había bastante posibilidad de que se hicieran cosas ilegales. Bueno, este esquema nos muestra lo mismo de antes. Ahora, acá hay un par de videos que pueden también revisar sobre los virreyes. Ahora, revisemos lo que dice el texto. Revisemos lo que dice el texto. Un ratito. Ya, está abriendo el texto de la número 3. Ya, están abriendo el texto. A ver, aquí como en la número 1, vamos a encontrar dos tipos de preguntas, ¿ya? Entonces, igual que la actividad 1, ustedes recordarán que es muy parecido acá, ¿no? Había varias fuentes y había que completar un cuadro. Entonces, este cuadro es muy parecido al de a la actividad 1. Así que la primera cosa que ustedes van a hacer es leer las fuentes y van a completar un cuadro como este, analizando los datos de las fuentes. Autor, año de elaboración, cuál es el tema de cada fuente, y en este caso cada fuente es diferente, el contenido coincide. En este caso va a haber muchas diferencias porque no todos tratan de lo mismo, sobre todo primero con los temas es diferente y cada uno es diferente en sí mismo. ¿Y qué otros contenidos ofrecen las fuentes sobre el tema que les toca? ¿Ya? Y al final ustedes van a redactar como siempre un texto. ¿Ya? Pero vamos a los textos primero la parte. Para ayudarse del libro pueden ver las páginas 82 y 83 y 132 y 137. ¿Ya? Lo primero tiene que ver con el virreinato y lo demás con la república, con los primeros años de la república. A ver, vamos a la fuente 1. Justamente ayer también en el video, el programa de Aprende en Casa, se mencionó esto. Un aspecto importante. Esta fuente 1 nos dice que los virreyes muchas veces no eran oficiales o no tenían un cargo antes de ser elegidos virreyes, sino de que eran parientes de los reyes, primos o parientes de los reyes. Bueno, eso ahora estaría prohibido, ¿no? Porque, digamos, si yo tengo un cargo, puedo nombrar como ministro a mi primo, a mi tío, a mi hermano. No, eso está prohibido. Y eso no solamente para un presidente, ¿eh? Sino que toda autoridad política actualmente está prohibido elegir a un pariente. Bueno, pero en esa época pues no había democracia, así que el rey sí podía hacer eso. Entonces, como menciona acá lo que dice la fuente 1, es que los virreyes eran pues elegidos por gente de confianza del rey y esa gente de confianza eran pues parientes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tratar en la fuente 1. Y luego dice acá la fuente 2 que también trata de algo parecido, ¿no? Fueron los virreyes unos altos funcionarios que gozaron de un complejo conjunto de atribuciones, hasta entonces nunca igualadas, y de la máxima confianza de la corona. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Tienen mucho poder, poder político y poder legislativo, básicamente, porque el poder judicial sí era independiente, ¿no? La Real Audiencia era otra cosa. Dice acá que los virreyes eran lugartenientes del rey, podían hacer y proveer lo que la real persona y sean obedecidos como quien tiene sus veces. Eran prácticamente como una especie de pequeño rey acá en el Perú, ¿no? Y sí, tenían realmente mucho, pero mucho poder. En su mayoría no eran juristas, o sea, no eran especialistas en leyes. Por ello, el control técnico jurídico se encargaba a la audiencia, la Real Audiencia, que era un elemento que lo podía ayudar también más específico, ¿no?
Y ellos debían demostrar, eso sí, que tenían capacidad política y que tenían cierta sensibilidad ética para gobernar. De hecho, tuvimos muy buenos virreyes, en el sentido que fueron buenos gobernando, y seguramente también, como en todo, hubo virreyes que dejaron mucho que desear, ¿no? Porque llegaron al cargo más por su parentesco que por su capacidad. Como dice aquí, son personas que se ven sujetas a un régimen bastante restringido de incompatibilidades que limitan ampliamente su capacidad de obrar. Tenían funciones, pero también tenían limitaciones. Sobre todo la Real Audiencia le podía poner el alto en muchas cosas. Si es que alguno de ellos intentaba hacer algo que no debía. Ahora, luego de esto viene la fuente 3. Y la fuente 3 ya nos habla de la República. Entonces, aquí hay que ubicarnos bien en esta parte. Entonces, para esto vamos a ver otra vez el blog. Para la época del blog, para la fuente 3, ya no somos una colonia, sino que ya somos una república. Entonces, bueno, acá pueden ver los videos, lo de Renato. Ya, ahora, el video, perdón, el texto 3 nos ubica en esta época, en la época después de San Martín. A ver, a ver, alguien por favor que apague ahí su micro, deben estar prestando atención. A ver, entonces, el texto el texto 3 nos hace alusión eh, a un periodo posterior a San Martín. Entonces, se recuerden acá, esta línea de tiempo nos habla de la corriente libertadora del sur y nos muestra cómo San Martín cruza los Andes en 1817, logra la independencia de Chile en 1819, 1818-19, en 1820 viene San Martín acá al Perú y llega en septiembre, y en julio recién logra la independencia, pero no por completo, porque los españoles, los realistas, están en la sierra, en Cusco. Entonces, San Martín logra independizar el norte, todo el norte peruano y Lima queda en poder de San Martín y el centro y sur en poder de los realistas. Ya para ese momento, el virrey ha cambiado porque los españoles tendieron un golpe de estado contra el subvirrey y el último virrey es Joaquín de la Pezuela. Bueno, Joaquín de la Pezuela va a ser reemplazado por el general La Serna. O sea, el último virrey es un militar que critica al virrey por no hacer nada y lo reemplaza, le da un golpe de estado. O sea que incluso los españoles están divididos. San Martín intenta digamos, una independencia pacífica, o sea que los españoles se retiren por las buenas. Pero este virrey La Serna no ¿no? No quiere reconocer eso, así que el Perú está dividido en dos. Y San Martín intenta un gobierno, bueno, tiene un gobierno, se llama el Protectorado, que va a durar hasta 1822. Y va a intentar convencer al Perú de que acá el Perú lo que necesita es un rey, traer un rey europeo para que se convierta en rey del Perú, porque él veía que acá en el Perú había mucha nobleza, muchos nobles, muchos criollos, de hecho, que ya eran nobles. Y él pensaba que lo mejor para el Perú era una monarquía parlamentaria, o sea, algo parecido a Inglaterra, un rey, pero con límites. Esa es la propuesta de él. Pero los criollos, muchos de ellos no querían esto. Así que él no va a tener, él va a tener un gobierno interesante, va a crear nuestra primera bandera, nuestro primer escudo, va a crear el ejército peruano, lo crea él, la marina peruana también lo crea él, la Biblioteca Nacional también lo crea él, el Congreso peruano también lo creó él, justamente cuando ya se iba, ¿no? Porque él se dio cuenta que sus ideas no eran muy apoyadas, así que él se fue. Y justamente el texto 3 tiene que ver cuando él se va. Que cuando él se va, Bolívar todavía no llega. Entonces, cuando él se va, ocurre esto. San Martín convoca el primer congreso constituyente, Francisco de Luna Pizarro va a ser el primer presidente, y este congreso se instala el 20 de septiembre de 1822. San Martín se va del Perú y deja al Congreso como el representante. El Congreso, obviamente,
va a elegir, va a crear una Suprema Junta de Gobierno y se eligen a José de la Mar como primer presidente. José de la Mar luego también va a ser presidente posteriormente, y de hecho va a ser un héroe de guerra, ¿no? Porque él va a pelear luego en Ayacucho. Él va a ser uno de los importantes, un general importante en la victoria de Ayacucho posteriormente. Y también está Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar y Paquijano, que lo apoyan. Pero su gobierno no va a durar mucho porque va a haber un motín, un golpe de Estado, rapidito nada más, ¿eh? Mira, en febrero de 1923. José de la Ribagüero da un golpe de Estado y desconoce a la mar. Miren qué rápido pasó esto. Y el problema es que Ribagüero se considera presidente y el Perú está dividido. Entonces ahora hay dos gobiernos. Uno está la mar y otro es Ribagüero. Y para nuestra mala suerte, el ejército peruano, que es enviado a pelear contra los realistas, es derrotado en el sur, porque es enviado a lo que ahora es Moquegua, y nuestro ejército es derrotado. Entonces, los realistas comienzan a asediar Lima, y en ese contexto es donde está la lectura o el texto 3. Ahora volvamos al texto 3. O sea que cuando empezamos nuestra república, no ha sido muy bien la cosa que digamos, ¿no? Vamos a ver lo que dice el texto 3. Fuente 3. En enero de 1823 cayó la ineficaz primera junta de gobierno presidida por José de la Mar, por un motín encabezado desde Balconcillo por el entonces coronel de milicias Ribagüero. Entonces el ejército lo proclamó presidente. Y acá dice acá, su presidencia en lo absoluto fue pacífica, ya que se opuso a la intervención del presidente de Colombia, Simón Bolívar. Y acá ustedes dirán qué tiene que ver Bolívar. Bolívar estaba en Colombia, ya había liberado Venezuela y acababa de liberar Ecuador con la ayuda de San Martín, porque San Martín envió tropas a Bolívar y con su ayuda se derrotó a los realistas. O sea, Bolívar ya había logrado la liberación de Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Eh? Y ya era libre Argentina, Chile. ¿Qué faltaba? Perú y Bolivia, ¿no? Digamos, si lo comparamos con el tiempo actual. Entonces, el Congreso, en cuanto se dio cuenta del golpe de Estado de Ribagüero, envió un emisario diciéndole a Bolívar, por favor, ven acá a ayudarnos, porque acá estamos mal. Y Bolívar envió a su amigo, segundo al mando, José Antonio de Sucre. Y Sucre vino acá y vino con una idea muy clara. Si Bolívar viene acá al Perú, viene a mandar, no a obedecer. Porque esa era la idea de Bolívar. Pues no, Bolívar no venía pues a obedecer a nadie. Bolívar venía, porque Bolívar tenía un plan, ¿no? Y quería imponer su plan. Entonces, el Congreso le dijo sí, porque el Congreso estaba desesperado, porque estábamos muy mal, pues estábamos divididos y además habíamos sido derrotados. Y justamente para esa época, los realistas tomaron el Callao. O sea que todo estaba en peligro. Es demás, Ribagüero huyó a Trujillo para que no lo capturaran. Entonces, en ese contexto está el tema acá considerado. Cuando viene Bolívar, viene con todo el poder, viene con todo el apoyo del Congreso. Y es más, se había hecho una constitución. La constitución quedó en el papel, porque Bolívar vino acá como dictador. Y es que la situación era muy mala. Y es que la idea era, lo más importante era derrotar a los realistas. Entonces, para que se logre eso, tenía que venir el orden y las tropas las trajo Bolívar, porque lo que había aquí no era suficiente. Bolívar va a traer soldados venezolanos, colombianos, ecuatorianos, que junto con las tropas que había acá, que eran peruanos, chilenos, argentinos, ya iban a formar un nuevo ejército para derrotar a los realistas. Entonces, este texto nos habla justamente de esto que había acá, ¿no? Y acá menciona que Ribagüero, al darse cuenta que Bolívar ya llegaba y llegó, intentó una negociación con los españoles y fue tratado como traidor. Entonces, Ribagüero fue capturado y lo enviaron preso, ¿no?
preso. Había una orden de fusilamiento contra él. Y lo enviaron preso. Y si se salvó de morir fue porque, como dice acá, ¿no?, la Marina peruana no quiso que lo mataran. Y lo deportaron a Europa. Entonces, eso nos muestra el caos que había en el gobierno en el momento de 1823. No había pasado más de 2 años de la independencia, no éramos independientes todo completo y había un caos, había un desorden total en el Perú de 1823. Cuando Bolívar vino, Bolívar puso orden, ¿no? Y tomó el mando de todo y en 1824 logró la independencia, ¿no? Con las batallas de Junín y Ayacucho. La fuente 4 nuevamente también nos habla de esto, ¿no?, sobre el Ribagüero. Y nos muestra la diferencia entre el Ribagüero y Bolívar, ¿no? Entonces, aquí podrán leer esto con más calma. Es interesante ver la figura de Ribagüero, que fue a la larga un presidente, ¿no? Bueno, aquí hay más detalles sobre el Ribagüero. Ustedes ya deben leer esto para responder a este punto. Muy bien, ahora, justamente vuelvo ahora sí al video, pero vuelvo al blog para explicarlo. Y era la fuente 5. Si quieren entender mejor al Ribagüero, he encontrado también un par de videos, porque es alguien realmente interesante, ¿no? José Ribagüero y Sánchez Boquete, ese era su apellido. Entonces, miren, hay un video sobre él del Ministerio de Relaciones Exteriores, muy interesante. Y también el de la República, que ha hecho una serie, está haciendo toda una serie de personajes sobre personajes importantes de la independencia. Y en el capítulo 4, como ven acá, nos hablan de Ribagüero. Entonces, interesante que puedan ver estos videos como complemento para la parte última. Ahora, el texto último nos habla de 1896. ¿Por qué? Esencialmente porque en 1896 hubo un cambio en el sistema electoral peruano. A ver, veamos el contexto de todo esto, ¿ya? A ver, esto, ya. Una cosa importante acá que analizar. El texto 5 nos habla del sistema electoral. Con Bolívar logramos independencia. Después Bolívar se fue y prácticamente comenzamos ya a tener gobiernos peruanos. Durante todo el siglo XIX, la mayor parte de los gobernantes peruanos fueron militares. Desde 1827 hasta 1862, sí, 62, todos los gobernantes fueron militares. Los militares creaban partidos y había elecciones, pero esas elecciones eran muy irregulares. Tanto así que a veces, por ejemplo, las mesas de votación se tomaban a la fuerza. Y como el voto no era secreto, porque todavía no había voto secreto, un partido podía tomar una mesa y literalmente, como todos veían quién votaba por quién, la persona de esta mesa no le quedaba otra que votar por la gente del partido que tenía la mesa, porque si no, le podía caer una paliza. O sea, así era el voto. Era, inclusive a veces se disputaban las mesas a balazos. Era algo muy irregular. Así eran las elecciones. Era un sálvese quien pueda, o sea, a tierra de nadie. Ahora hay orden, ¿no? Hay militares, hay una neutralidad, el voto es secreto, pero eso no había en el siglo XIX. Es más, en el siglo XIX tampoco no todos votaban. El voto era censitario, como lo hemos visto en 1830 en Europa. Votaban los hombres con dinero, con propiedades. Era un voto muy restringido. No votaban entonces todos los hombres. La gente pobre no votaba porque no tenía propiedades. Las mujeres tampoco votaban. De ley, ni en Europa votaban, acá peor. Y tampoco votaban los analfabetos, que en la gran mayoría de los peruanos tampoco eran analfabetos. Entonces, era un voto muy elitista. Pocas personas elegían el nuevo presidente. Y además, las elecciones eran irregulares, ¿no? Es más, cuando alguien ganaba, eso no quiere decir que su gobierno iba a terminar bien.
porque muchas veces los militares que habían perdido no les gustaba el gobierno y hacían una revolución y derrocaban al presidente y convocaban a elecciones donde, por supuesto, ellos ganaban y listo. Así cambiaba el gobierno. Por eso los gobiernos duraban muy poco. Y eso fue durante los primeros 20 años de nuestra república. Los gobiernos no duraban nada. Quien puso un cambio en eso fue el presidente Castilla, Ramón Castilla, que él también llegó al poder así, ¿no? Por una revolución y una victoria sobre los demás. Pero luego, él sí puso un orden y él sí hizo un gobierno bastante estable. De hecho, él gobernó 2 veces. Y en sus 2 gobiernos, que fueron en momentos diferentes, su gobierno sí, a diferencia de los otros, fue un gobierno bastante estable. Pero él fue la excepción, porque los demás realmente, usualmente no había eso. Y cuando él dejó su segundo gobierno, siguió lo mismo, ¿no? Con golpe de Estado. Ahora, el texto 5 tiene que ver con el cambio en el sistema político. Y por eso he puesto esta imagen de esta línea de tiempo, porque ese cambio se dio en el inicio de la República Aristocrática, en 1896. Hasta 1896, es decir, 1821, que fue nuestro inicio como república, como país independiente. Hasta 1896, el voto, como dije, no era voto censitario, no votaban todos, pero además el voto era indirecto. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que los que votaban, que no eran muchos, elegían a una autoridad, a una persona, y esa persona era la que elegía al presidente. Era un voto indirecto. La idea básica era que los mejores debían ser elegidos, porque como había poca gente educada, solamente gente educada estaba preparada para elegir al nuevo presidente. Era un voto indirecto. En 1895, bueno, 96, Nicolás de Piérola, que también, también fue presidente brevemente durante la guerra con Chile, él hizo un cambio electoral, un cambio en las reglas de juego. Y su cambio importante fue el voto secreto. Él inició el voto secreto. Pero, obviamente, no de todos, porque el voto todavía no era para todas las personas. Pero ya inició ahí un cambio. Y en los años siguientes ya hubo los mayores cambios, como vimos ayer en el programa de Aprende en Casa, ¿no? Donde vimos como en 1955 se reconoció el voto femenino y en el año 56 votaron por primera vez las mujeres, siendo elegidas una mujer como senadora y, si no me equivoco, 8 mujeres como diputadas, ¿no? Pero también recuerden que lo de ayer me parece que se explicó que todavía no votaban los analfabetos. Entonces, eso recién se logró en 1980, donde salimos también de otra dictadura, ¿no? El gobierno de Velasco, gobierno socialista, que duró 12 años, y cuando su gobierno terminó, por otro golpe militar, un golpe militar de Francisco Morales Bermúdez, otro militar, cuando se dio cuenta del fracaso económico de Velasco, lo reemplazó y nos llevó a la democracia. Y como habíamos tenido 2 años de gobierno militar, se creó una nueva constitución y en esa constitución ya se dio el voto, el sufragio universal, realmente el sufragio para todos. Ahí sí ya los analfabetos también votaban. Todavía en esa época, en 1980, había un sector importante de la población peruana que no sabía leer ni escribir. Ese porcentaje cada vez ha ido bajando más, ¿no? Porque ahora hay cada vez más colegios y hay muchas formas de que una persona que no sepa leer y escribir, adulta, aprenda. Entonces, eso se ha ido reduciendo. Con el tiempo, desde 1980 a ahora, ya se han logrado mejores logros, ¿no? También ahora ya votan los militares, antes no votaban. Y también se ha facilitado el voto de las personas con discapacidad, cosa que creo que también el programa de ayer lo mencionó. Entonces, ahora sí, vamos al texto para ir acabando. Bueno, ya nos pasamos la hora un ratito. Vamos a acabar con el texto 5. Ya, la fuente 5 dice, ¿cuáles fueron los cambios más significativos en los procesos electorales en el Perú? Y menciona aquí, 1896, ¿no? Y el cambio que les mencioné, ¿no? Del voto indirecto al voto directo. Ese fue el gran cambio. Y luego en la fuente 6, acá ya menciona el voto femenino, ¿no? 1955,
el conceder el voto a las mujeres. Pero, sobre todo mujeres, pero que sepan leer y escribir. Todavía no a todos, ¿no? Pero fue un cambio positivo para ese momento. Y acá ya mencionó incluso las mujeres que fueron elegidas como senadora y las primeras diputadas. Muy bien, entonces lo que ustedes van a hacer es, como ya dije, la primera parte, completar el cuadro que vimos al principio, analizando estos 6 textos, como lo hicimos en la actividad 1. Pero luego hay otra actividad que ustedes tienen que hacer en la parte final. Dice acá, y lo resalto, escribe, van a escribir en sus propias ideas cómo se realizó la designación de autoridades durante el virreinato e inicios de la República. Quiero que establezcan diferencias, semejanzas y diferencias, ¿ya? Acerca de la designación o elección de autoridades y la participación de los actores sociales en el siglo XX. O sea, cómo ha cambiado la designación de autoridades desde como fue al principio, del virreinato, siglo XIX, hasta el siglo XX. Y eso creo que lo expliquen en sus breves palabras. Entonces son 2 cosas. Ojo acá, porque también en la primera actividad algunos no hicieron la segunda parte, parece que no se dieron cuenta. Primera parte, el cuadro comparativo. Y segunda parte, el texto que tienen que hacer, explicando semejanzas y diferencias en la elección de representantes en el siglo XX, tomando en cuenta lo anterior. Pregunta ahora nuevamente, ¿se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. No hay ninguna, bueno, como ven solamente son 2 actividades, pero tienen que analizar bien los textos en el cuadro y en base a ese análisis pueden responder el texto o pueden elaborar el texto en la segunda parte. ¿Alguna duda? Por favor, pregunten porque la vez pasada también me dijeron que habían entendido y como ya he demostrado en las respuestas, como que ha faltado. ¿Se entiende bien lo que tienen que hacer en el cuadro? Sí, Ronald, dinos, Ronaldo, dinos. Está claro, profe, para mí. Bien, Aaron, gracias. Ronaldo, ¿tienes alguna duda? ¿Alguna duda, Ronaldo? Profesor, gracias por la explicación. Ronaldo, no se te escucha bien, creo que tienes ahí alguna televisión o algo prendido. Eso interfiere. Si puedes, apaga eso o baja el volumen y pregunta o por el chat también, si hay alguna duda. Chicos, reitero una vez más, si hay alguna duda, consulten. Si en el transcurso de la tarea encuentran alguna duda y que ahorita obviamente no lo tienen claro porque todavía no han leído la tarea, los textos, tienen varias formas de comunicarse conmigo. Recuerden que la tarea debe presentarse el día viernes, pero si encuentran alguna duda antes de eso y no quieren, obviamente es mejor que consulten antes que envíen la tarea resuelta. Recuerden que tenemos varias formas. Tienen el correo, tienen entre sus aplicaciones del Google, de su correo Gmail, tienen el Hangout, que es un chat. Entonces ustedes van a esos puntitos negros, esos nuevos 9 puntitos negros que están al lado de su nombre, en su correo, y hacen enlace, clic ahí, van a encontrar todas las aplicaciones o extensiones, y en una de ellas dice Hangout. El Hangout es un tipo de chat. Entonces ustedes indican ahí, van a tener la opción del chat, ponen mi correo y el correo corporativo y van a poder escribirme directamente. Entonces, cualquier duda, ustedes me preguntan y al momento, si no estoy muy ocupado en ese momento, o en cuanto acabe de liberarme de lo que estoy haciendo, yo respondo su inquietud. Entonces, tienen ese chat. También tienen mi número, así que puede ser por WhatsApp también. Pueden hacerme la pregunta y como ya varios al día ayer por ahí alguien tercero me hizo una consulta y normal, le respondí. Entonces, hay métodos para preguntar. No tienen que esperar hasta el otro miércoles, porque obviamente deben entregar la tarea antes. Así que no tengan temor en usar esos medios para comunicarse. Si no les respondo al momento, en cuanto puedo, porque de repente no estoy en línea o estoy haciendo otra cosa, pero en cuanto acabo eso, yo respondo la inquietud para que ustedes puedan
ver si están bien o qué faltó o qué deben leer o qué deben hacer y responder mejor. Como digo, he encontrado en la tarea anterior cosas que están un poco incompletas. Entonces creo que hay que leer más, hay que leer mejor, hay que explicar más para tener un mejor resultado. Insisto una vez más, ¿hay alguna duda antes de ir acabando? Voy a ir tomando la asistencia ahorita, la asistencia virtual. Muy bien, ya pasamos lista. Hay 43 el día de hoy, somos 42 más mi persona. La gran mayoría, como siempre. Entonces, ¿no hay ninguna duda? ¿Se entiende todo? No, profe, todo claro. Ya, varón, gracias. Muy bien, entonces, si no hay mayores dudas, reitero una vez más. ¿Ya? Y para esto voy a usar video. Reitero una vez más. Cualquier duda, consulte por el correo, el chat o el WhatsApp. Tienen hasta el día viernes para entregar la actividad 4. Todos aquellos que aún no me han dado alguna de las anteriores o ninguna, por favor hagan. No queremos que se nos junte las tareas. Estamos hablando de la evaluación diagnóstica, la actividad 1, 2 y 3. Ahora estamos en la 4. ¿Bien? Si falta entregar algo, entreguen, vean su correo donde fue enviado en su momento y a ese correo le responden para que entre a la casilla correspondiente. No permitamos que se nos junte. La próxima semana acabamos todo lo de abril, que tiene que ver con la participación democrática, así que no hay que dejar eso de lado. Yo, en cuanto el recurso del día de hoy, voy a hacerles llegar la dirección para poder ver este video nuevamente y también voy a colocar en el blog el video del programa de Aprende en Casa de ayer. Creo que eso también les puede ayudar. Entonces tienen el blog, tienen los videos del blog, tienen el libro, tienen el texto. Entonces creo que con todo eso pueden ayudarse. Pienso que deben leer con calma y cualquier duda ya les he dicho, consulten. Bueno, entonces si no hay mayores dudas, estamos acabando el día de hoy. Nuevamente felicitarlos por estar aquí, felicitarlos a todos los que están al día, pues muy bien, los felicito, y pedirles, por supuesto, que tengamos el mayor cuidado. Estamos en el mayor momento de la segunda ola, algunos dicen que ya estamos entrando a la tercera, preocupante, así que si es posible no salgan, y si tienen que salir, ya saben, con la mascarilla, el protector facial, porque estamos en un momento muy terrible en este momento, así que hay que tener mayor cuidado. Así que dejando eso de lado, nuestros mejores deseos, cuídense y seguimos trabajando. Muy bien, chicos. Entonces vamos terminando el día de hoy con esta parte. ¿Bien? Está Rolando contento. Muy bien, entonces vamos acabando el día de hoy. Voy a ir acabando también con la grabación y lo colgaremos más tarde.